Hola amigos de Contexto. Hoy hemos escogido el tema de hablar sobre lo que pasó en la plaza china de Tiananmen hace unos 30 años, cuando se produjo una masacre, una gran muerte de estudiantes que llevaban un poco más de 2 meses en una huelga, exigiendo al gobierno chino de ese momento pues mayor transparencia, mayor libertad y bueno, control de la corrupción también. Hubo una gran masacre entre el 3 y el 4 de junio del 1989 y hoy vamos a hablar de esto que pasó hace pues tantos años ya en China. Julio, fíjate cómo en todos los gobiernos, China, un país tan controlado, como se dice que fue la primera vez que abiertamente la guardia, los soldados, dispararon, como se le diría en Dominicana, a quemarropa contra estos estudiantes. Bueno, la historia de confrontaciones después de la revolución de 1949 es muy amplia. Sí. La revolución cultural china que precedió a este acontecimiento es famosa por los famosos juicios populares, la destitución de científicos y la violencia que implicó la fase del gran salto hacia adelante, que fue anterior en los años finales de los 50, también implicó también mucha violencia. Es decir, lo importante de esta reflexión, primero es recordar un acontecimiento que en muy pocos medios, aún lo más adverso a China y a la Revolución China, lo destacaron, y es el 30 aniversario. Nosotros tenemos una tradición en este programa de revisar en aniversarios importantes algunos acontecimientos históricos locales o internacionales, no importa. Y China desde hace muchos años es un actor fundamental, no solamente económico como se ve hoy, sino lo era también un actor político con influencia en muchos partidos políticos. La llamada tendencia maoísta en el mundo fue gigantesca y produjo fenómenos como el de Sendero Luminoso, sí, en Perú, solamente para mencionar uno. Evidentemente hay que hablar de qué fue lo que pasó en China, qué repercusiones tuvo internas, si es que se sabe de algunas repercusiones internas, cuáles han sido las evoluciones posteriores, porque China es una sociedad que en el sentido del acceso a bienes materiales se ha transformado enormemente. De una sociedad muy pobre, cada vez más es una sociedad más rica, y cada vez más se incorporan no miles, sino millones de personas, decenas de millones, digamos, a este mundo del consumo tipo occidental. Sin embargo, Julio, fíjate que no te tienen el mismo acceso a la información, porque, por ejemplo, en los medios ha circulado que hay un bloqueo. La información es Fox. Sí, bueno, pero estamos hablando de dentro de China, pero en Estados Unidos tú puedes accesar a cualquier información de cualquier medio, no hay un bloqueo de la información. En este caso en China, estos acontecimientos de Tiananmen son bloqueados, dice que consistentemente, para que la nueva juventud no se entere de ella. Y también vamos a presentar a Jean-Michel ya para que pueda integrarse a la conversación, uno de nuestros asiduos invitados. Creo que el tema que tenemos que hablar con Jean-Michel es, primero, ¿qué pasó en China? Sí. En junio de 1989, que ha sido en la versión oficial de la historia china, ha sido borrado. De hecho, hay gente que ni saben que eso sucedió. Porque imagínense, una persona que tenía 10 años en aquel momento, que tiene 40 hoy ahora. Tiene 40, sí. no tiene conocimiento de nada. Claro. No. Y el segundo, quizás un poco más profundo, es la relación, que ha sido algo muy traumático desde
inicio del siglo XX, entre socialismo y democracia. Que yo creo que es el fondo del tema. Primero, tú como conocedor de las cuestiones internacionales, como corresponsal, es decir, en aquel momento, ¿qué recuerda de? Mira, yo creo que para entender ese masacre, que todavía no se sabe cuántas personas murieron, sí. La cifra más que se maneja es 2.600 muertos, ¿no?, en la población civil, estudiantes, obreros que estaban no solamente en la plaza, porque se habla de la plaza, pero la represión fue en toda la conurbación, la ciudad de Pekín. Y hubo otros conatos. Y hubo otras ciudades también. Sí. Lo que pasó es que durante por lo menos 2 meses antes de ese masacre, hubo una protesta cívica no violenta, sí. Empezando con los estudiantes, porque el secretario general del Partido Comunista en ese momento, Yao Ban, era un reformista, o sea, se suponía que era reformista. Entonces los estudiantes pensaban que era el momento, ¿no?, de pedir unas reformas, una apertura democrática. Pero el otro hombre fuerte se murió, ¿no?, el secretario general, y Deng Xiaoping, que en ese momento era... Pero se murió después de su dimisión. O sea, había renunciado justamente porque se le cerraron las puertas para estas reformas. Y después de su muerte realmente es que empezó la represión, con más de... Se habla de 200.000 soldados, ¿no?, que mandaron hacia la capital para la represión. Y yo me acuerdo, el corresponsal de mi periódico Le Monde en ese momento, Francis Deron, que era un amigo muy cercano, que murió ahora, hizo un artículo donde contaba, él vivió todo eso, y que fue una cosa realmente increíble, ¿no?, la brutalidad de la represión, y la gente no pensaba, porque el ejército era el ejército del pueblo, ¿no?, claro, era la fuerza, entonces la gente no pensaba que iba a reprimir. Inclusive hay testimonios de gente que decía, y aún en los países más fascistas no se había visto una represión de esa, con armas pesadas, con tanque de guerra. Y para volver al otro aspecto, todo el esfuerzo de las autoridades chinas después de esos acontecimientos ha sido ocultar, ¿no?, ocultar de diferentes maneras. Por ejemplo, todos los periodistas que están en Pekín, que fueron a cubrir en la plaza Tiananmen los 30 años, el aniversario, estaba preguntando a la población, así en la calle, ¿no?, ¿usted qué piensa de esa famosa foto que todo el mundo, que es la del tanque, ¿no?, del tanque de guerra? Pero en China esa foto no existe, no se conoce, casi nadie la ha visto. Es decir, hay un esfuerzo, hay más de 3.200 palabras que están censuradas, borradas de Internet, que no se puede acceder en China. Hay miles de imágenes también, de fotografías que no se pueden acceder tampoco. La población china tiene una información muy limitada. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que después de ese acontecimiento, realmente fue que empezó el capitalismo, la apertura a la economía del mercado. Fue un cambio drástico en la política económica, que realmente fue borrar de un lado y abrir la economía. El capitalismo, tal como se conoce, ¿no?, sin democracia en China, empezó ese día. O sea que sí hubo realmente logros. Eso fue inclusive hace unos... Bueno, no, el capitalismo no es un logro para mí. Pero un logro para la economía china, Julio, para la economía china, y hubo ciertas libertades que también se consiguieron. Es decir, lo que está diciendo Jean-Michel es, el proceso de reforma política se aplastó y se hizo un proceso de transformación económica hacia una economía capitalista, donde parece ser que hoy en día casi el 70% de la economía china es privada. Claro. Sí, pero entonces la pregunta obligada ante esta afirmación que ambos ustedes hacen es, ¿cuándo estaba mejor China? Bueno, no es cuestión en términos económicos, evidentemente la situación económica
ha cambiado para muchos chinos, pero la cuestión del medio ambiente ha empeorado mucho. ¿Y la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Está mejor o peor? Bueno, si tú respiras el aire que hay en Pekín, yo creo que te mueres. Bueno, pues entonces habrá que ver por qué no se ha... China pasó a ser el primer país en polución, en contaminación ambiental del mundo por la cantidad de plantas. ¿Y antes de 1989? No lo era. No lo era. No, porque el nivel de industrialización no era lo mismo. Señores, es la cantidad de personas que viven en China. No, pero eso no ha cambiado casi. China, claro que no ha cambiado, pero ahora se están desarrollando. El aumento de la población ha sido ínfimo. Ok, entonces, ¿qué prefería? Vamos a hacer el análisis de qué era mejor. Perdón. Yo creo que estamos errando el tiro. Aquí no estamos discutiendo qué preferimos en China o qué no preferimos. No, lo que pasó. Sino qué pasó en Tiananmen como conclusión de un proceso de cuestionamiento a la estructura política creada por, diríamos, los que sucedieron a la Revolución Cultural, que fue Deng Xiaoping y su equipo. Hace unos días hubo una reunión importante en Singapur con todos los ministros de defensa, una serie y se le preguntó al ministro chino de defensa sobre Tiananmen, y él dijo, se tomó la decisión correcta, la represión. Y la prueba de eso es que China ha conocido 30 años de estabilidad y de prosperidad después de esa decisión, según él, correcta, ¿no?, de represión. Entonces, eso fue el esquema fue eso. Inclusive tuvo consecuencias, por ejemplo, muchos historiadores europeos dicen que el proceso de Europa del Este ha sido influido mucho por esa masacre, en el sentido de que... Exactamente. Entonces, no hubo revuelta masiva pro democracia en Europa del Este porque vieron lo que acababa de pasar en China. Entonces, se podría leer en eso que cuando son poblaciones y revueltas es necesario esa fuerza represiva. Por lo menos para ese país. Es un poco como la gente que dice aquí, que justifica, ¿no?, el gobierno de Trujillo diciendo que ha permitido cierto desarrollo o lo del masacre. Y que había orden. Que había orden, que no había tanta criminalidad. Es decir, son argumentos, siempre tú puedes encontrar beneficios, ¿no? Y siempre va a haber argumentos que defender, pero entonces la pregunta que dice Julio, y todavía más ampliada, sería, en la segunda parte de este análisis, ¿cuál es la relación entre socialismo y democracia y entre cualquier régimen de fuerza y democracia? Y en qué momento un país como China, por ejemplo, o como Haití, que es nuestro vecino, puede tener democracia. Y digo China en ese momento porque tenía un régimen de fuerza y porque son, 1.400 millones, una población casi inmanejable. ¿Hasta qué punto funciona la democracia? Vámonos a la pausa, volvemos.
amigos, ahí vemos estas imágenes o esta recolecta de imágenes de archivo del periódico El País, en donde se ven básicamente los días de la represión final de este proceso que duró varios meses. Ahí refiere algo que son dos cosas muy importantes. Una es la muerte de Hu Yaobang, sí, que era el secretario general del Partido Comunista Chino. Se ven unas declaraciones interesantes de Deng Xiaoping, en donde él dice que lo que querían era derribar el Partido Comunista y eliminar el socialismo. Y por otro lado, el tema de que había una inflación muy alta en China, que regularmente en el periodo posterior ha sido una inflación controlada en la economía china. Como tú decías, Jean-Michel, en el año 1988, después de estos acontecimientos, diríamos, se arrecia la apertura, porque la apertura económica comenzó en el 79, 80, por ahí, cuando Deng Xiaoping asume el liderazgo del partido en China y diríamos saca a los maoístas, porque esta es la realidad. Sí. Los maoístas fueron sacados y vino una nueva un nuevo grupo, porque Deng Xiaoping fue del grupo original de los que estaban en la larga marcha junto a Mao en la guerra civil, la guerra contra Japón, etc. Y aquí quizá un tema más general es, esto pasó en China en 1988, pero en el año 1968 los tanques soviéticos aplastaron la llamada Primavera de Praga. En los años 20 y 30 el estalinismo impuso unos regímenes de fuerza y de represión terrible en la Unión Soviética y después en otros países de Europa occidental. Y entonces vino algo que para algunos partidarios del socialismo, sobre todo los partidos comunistas tradicionales, fue sinónimo de un axioma político, que era la democracia pluripartidaria es contraria al socialismo. Y uno busca en los textos, diríamos, de Marx, de Engels, de Plejánov, de los originarios del marxismo, y eso nunca aparece en ningún lado. De hecho, podríamos decir que la decisión entre socialdemocracia y comunistas en el año 1918 y 1919, la ruptura de la Segunda Internacional, el menchevique y los bolcheviques, bolcheviques, etcétera, en gran parte estuvo al origen de esto. Recuerda, además, que en la Revolución Rusa, con Lenin, con Trotsky, con todo el comité central que hizo la revolución al mando, se eligió una asamblea constituyente que no operó. Y que además que la ganaron los socialistas revolucionarios, no los bolcheviques. Entonces, hay una idea de que socialismo y democracia son incompatibles, por lo menos fuera de la socialdemocracia. Y la socialdemocracia hasta cierto punto se ha convertido en administradores y gestores de las sociedades capitalistas. ¿Qué tercera vía podría haber? Bueno, es una pregunta que necesitaría varios programas. Varios programas. Exacto. Lo que también se puede decir, se puede agregar. Bueno, para empezar, lo que tú decías al principio, está el ejemplo también del masacre de la Plaza Tres Culturas en México, que tuvo un impacto también, que todavía 68. No se sabe tampoco cuántos muertos, pero que tuvo un impacto muy importante en términos políticos, que permitió al PRI quedarse un poco más, ¿no?
En cuanto a saber lo que va a pasar, la socialdemocracia ha cambiado mucho también, en el sentido que donde más ha reinado fue en países de Europa Occidental y se ha convertido en una especie de administradora del estado de bienestar, con realmente muy pocas diferencias en la gestión de los asuntos gubernamentales con política de derecha. Es decir, lo que se ha visto en países de Europa Occidental es que las diferencias entre lo que se llama el centro derecha y el centro izquierda están cada vez menores. Eso es lo que ha permitido, por ejemplo, la victoria de Macron, que ha dicho, bueno, si no hay diferencia, vamos al centro, y yo soy el centro. Ni de izquierda ni de derecha. Sí, el puro centro. Es decir, yo creo que la socialdemocracia, vamos a ver lo que pasa en España, pero no se ha reinventado todavía para esa convergencia, diríamos, entre socialismo y democracia, ¿no? Lo que ha presentado, además de la corrupción, por ejemplo, en los países de América Latina, la socialdemocracia muchas veces ha sido sinónimo de corrupción, ¿no? El Perú y otros países aquí y otros países de Latinoamérica. Venezuela, por ejemplo, claro. Y yo creo que hasta cuando no hay realmente una reflexión dentro de la socialdemocracia para reinventar, sobre todo darle otra perspectiva, ¿no? Lo vemos aquí, mira, el PRM, que supuestamente se presenta como partido de la socialdemocracia, no presenta algo parecido a un socialismo democrático, ¿no? Habla más de Giuliani, de luchar contra la delincuencia, que es un tema importante, pero tú no puedes hablar de socialdemocracia solamente hablando de luchar contra la criminalidad. Eso yo creo que lo vemos claramente aquí. No, y de hecho el PRD no se caracterizó en sus gobiernos por imponer medidas socialdemócratas tampoco. No, tampoco. Yo creo Al contrario, por ejemplo, el régimen que más podría haberlo hecho, que es el régimen de la seguridad social, lo que implantaron fue un régimen de capitalización individual y de privatización de los servicios de la seguridad social, que fue bajo el gobierno de Hipólito Mejía con la ley 8701. Y en las otras áreas tampoco, es decir, no. Y el PLD tampoco. Sin embargo, en Europa sí. Bueno, en Europa sí, los partidos socialdemócratas son los creadores del Estado de Bienestar. Sí. Ha sido, claro, toda la bueno, de Europa hecho, del Norte. eso ha sido su bandera, porque si no hubiera habido ningún vestigio. Pero la derecha después lo asimiló, y decir, no lo puso hasta la crisis del 2008, cuando realmente se planteó el problema del gasto público y la reducción del déficit y todo eso. Sí, pero como tú dices, la derecha lo asimiló como necesario, y si bien desmontaron algunos programas, fue supuestamente se vendió como momentáneo. Claro, claro. No, yo creo que eso es el tema, de que a nivel más global, ¿no? Geopolítico, lo que sí se ve, yo creo que la discusión con lo que pasó y que está pasando en China, es saber si ese modelo, ¿no? de apertura capitalista de la economía de mercado, que crea mucha desigualdad y todos los problemas que conocemos al medio ambiente, con poca apertura o ninguna apertura democrática política, es un modelo que puede ser tentador para, por ejemplo, regiones como África, como otros, donde América Latina. Y lo que es interesante también es ver la evolución de los ex países del bloque soviético en Europa Oriental, donde ya se está hablando cada vez más de democracia iliberal, ¿no? Hay un nuevo término que quiere decir que países como, Orbán en Hungría, Polonia está cada vez más el autoritarismo. ¿Pero cuál es el término? Iliberal. Iliberal. No liberal. ¿Qué quiere decir? No es la democracia no liberal, o sea, estilo chino.
Estilo China. Bueno, estilo chino no, pero donde digamos, lo que caracteriza, ¿no?, la libertad de prensa, una serie de libertades que caracterizan la democracia occidental. La independencia de la justicia. Temas fundamentales como esos, están puestos de lado, ¿no? Y hay, bueno, en Polonia, en Hungría está claramente lo que crea muchos problemas dentro del tema de la Unión Europea, ¿no? Porque claro, el caso se de supone Turquía que también. tienen que tener los El mismos caso de parámetros. Turquía. el caso de Turquía. Y lo que plantean estas personas y la diferencia con el actual sistema chino, ¿cuál sería? Las elecciones, todo esto. Sí, claro. Ellos creen un sistema de elección democrática, pero hasta cierto punto, ¿no? No independencia de la justicia, no libertad de prensa limitada. Además, con esto, hay limitaciones. Con esta libertad de prensa limitada y todos estos obstáculos, vamos a decir, a una libertad, se pueden manipular lo que es la parte electoral muy, muy fácilmente. Claro. O sea que no está tan lejos de lo de China. Hay dos. El caso de China, yo creo que, o de los países en desarrollo, no se debe tomar como paradigma los países de Europa, porque son países mucho más industrializados, mucho más desarrollados en términos económicos y sociales. Yo creo que quizás las dos experiencias que hay que analizar más de cerca es China y la India. Claro. Primero porque son los dos países más poblados del mundo. Sí, son de dimensiones y de poblaciones inimaginables. Imagínate, América Latina, todos juntos, los 20 y tantos países, tenemos 500 millones de habitantes. Imagínate. China tiene tres veces esa cantidad, o casi 3 veces, y la India está en 1.200 millones, rumbo acelerado hacia... Está creciendo más. Entonces, China, por ejemplo, ha logrado contener bastante el crecimiento poblacional. La política del hijo único. Pero imagínense que en India no hay ninguna restricción. No, todavía. En India no hay restricción de nada. De nada. Y la India es el caso inverso. La India es una democracia parlamentaria. Sí. Exactamente. Sí. Pero una democracia parlamentaria con unos niveles de pobreza terribles y de desigualdad, con un sistema de castas imperante, hereditaria por años y siglos, que limitan la posibilidad de la permeabilidad social. Entonces, la India logra su independencia de Gran Bretaña en el 1947. China triunfa la revolución en el 49, prácticamente al mismo tiempo. Sí. Entonces, si vemos la evolución, vemos que en un caso se mantiene, aún con lo complejo y grande que es la India, un sistema, diríamos, de libertad democrática y de elecciones regulares multipartidarias. Y en China se hace un régimen de partido único y de centralización de la planificación y el desarrollo, que después evoluciona hacia un sistema más capitalista, más de mercado. Yo creo que para contestar la pregunta de Mónica, hay un país cercano, que es Cuba, donde se ha discutido mucho si implantar el modelo chino, ¿no? Hubo muchas discusiones, los economistas. Y en el Congreso actual. Yo pensaba que iba a pasar. Y después, se habló más del modelo vietnamita que el chino. Es decir, ¿qué diferencia hay con el vietnamita? Tenemos que ir a una pausa. Sí, vamos a la pausa y volvemos. Sería bueno analizar esto. Sí, volvemos.
见过这个照片吗？有没有？没有啊，没有。真的吗？真的。照片呀？你见过吗？没有，没见过。没见过。真的吗？这照片没见过这照片。没有，你也没有见过？没有，没有。你呢？哦，这不坦克吗？对，坦克。你见过这个照片？这个照片没说什么型号的？ Have you guys ever seen this image before of this man and the tanks? We have seen this video, and have you seen this before? Yeah. Do you think many Chinese people are aware of these images? Not very many Chinese people. In the West, we call him Tank Man. Tank Man, really? Yeah. That's very. He has become very famous. Very cool. Yeah. No. 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 这，你呢？看过这个相片吗？看过这照片吗？这什么时候照片？你们都拿到这儿了？等。Bien amigos, ahí veíamos este pequeño reportaje de la BBC donde entrevistaba gente en la calle y en la universidad en Beijing sobre la imagen del hombre del tanque. Y muchos realmente decían, no, ¿y eso qué tú quieres saber? ¿La marca del tanque? Eso no es aquí. Es decir, realmente una reacción de incredulidad o de desconocimiento. Pero los mayores, al final hay una que le dice, ¿cómo usted se atreve a mostrar eso aquí? Peligroso. Sí. Es la diferencia entre los más de más edad, mayores. porque alguien que tenía 20 años en aquel momento tiene 50 ahora, y el que tenía 25 tiene 55. Sin embargo, en la universidad sí sabían. Fíjate qué cosa tan curiosa. Sí. En la universidad sí tienen conocimiento. Una población mucho más esta informada. mañana estuve viendo y lo mandé aquí a ver si lo podían reproducir, de uno de los miembros de la dirección del movimiento estudiantil que al final logró salir y vive en Hong Kong. Vive refugiado en Hong Kong. Y que da una versión bastante interesante. En el segmento anterior hablábamos de modelos. Sí. Hablábamos de... Bueno, podemos hablar también de Corea, que es otro modelo. Absoluta, no se puede decir nada absolutamente. Hay una estación de televisión, una estación de radio. Del norte, Corea del Norte. Del norte, sí, claro. sí, Corea del Norte. Sí. El modelo chino, que a pesar de su control, al estar, diríamos, la globalización a través del Internet metida en China, tú puedes controlar cosas, pero no puedes controlarlo todo. Acuérdate que tienen sus propias redes de Internet. Sí, no, pero ellos usan Internet, y usan Google, y usan de todo. Mira, yo creo que no en todas partes. Hay también un disidente conocido que estaba diciendo que ahora hay en el 2016 había ya 176 millones de cámaras en los lugares públicos, y se supone que en el 2022 yo creo van a tener más de 2.000 millones de cámaras filmando. Es decir, casi todos los ciudadanos
Sí, el saliendo a la calle. el Big Brother de Orwell. Es decir, incluso ese disidente decía que la consecuencia del 1989, masacre de Tiananmen, ha sido 1984, esa muralla tecnológica. Sí, Orwell. Y China tiene un avance en todo lo que es inteligencia artificial, en todo eso, y lo está usando para el control de su población, ¿no? Eso parte del modelo chino actual, que también tiene consecuencias a nivel del modelo democrático, porque hay un control que no es un control con los tanques de hace 30 años, es un control a través de medios tecnológicos muy avanzados. Ahora, eso pasa en Londres. No, claro. Y eso pasa mucho eso pasa en en muchos Occidente países, también. pero yo no creo que pasa a nivel de que está pasando. Yo creo que China está adelantado en ese sentido, ¿no? Está en la vanguardia. En el modelo del Sí, Big Brother, sí. en la vanguardia. Inclusive hay toda una provincia poblada por musulmanes, más de los Xinjiang, que están uguares, ¿cómo es? Ugurs. que están, se dice que hay campos de concentración donde hay una proporción importante de esa población está ¿En campos de confinada. concentración? Bueno, ellos no dicen concentración, de reeducación. ¿Pero por qué? ¿Por qué están? Porque han hay delinquido. por la que influencia quiere integrista musulmana. Sí, de religión musulmana. O sea, lo están reeducando Y para dejar... que siempre ha sido una provincia un poco aparte, ¿no? Sí, más hacia el oeste de Chile. Sí. Tú hablabas que no terminaste, Jean-Michel, sobre los cambios en Cuba y decías que se esperaba, o incluso que se debatió en ese país, que hubiera un vuelco hacia un socialismo chino o otro tipo de socialismo de vietnamí. Bueno, yo creo que no hay realmente muchas diferencias entre el modelo chino y el vietnamita en términos, básicamente, es desarrollo económico a través de apertura económica de un lado y mantenimiento de un control político a través del partido y rechazo a la apertura democrática tal como la conocemos, ¿no? en el occidente. La diferencia para mí es más bien la inserción regional en el caso de Vietnam y geopolítica en lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Para Cuba, Vietnam es un ejemplo de un país que ha sufrido una guerra con Estados Unidos terrible, ¿no? Y que a pesar de esa relación conflictiva bélica, Estados Unidos ha reiniciado relaciones comerciales con Vietnam. Y más allá. Porque con el conflicto del mar de China Meridional, se ha convertido, claro, en un semi-aliado de Estados Unidos para contrarrestar, exactamente, diríamos, la influencia china. En términos geopolíticos. Geopolítico, así es. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos ya en el último segmento con este tema. En 1989 estudiaba cuarto de carrera. Bao Pu tiene una editorial en Hong Kong. No me interesaban las cuestiones sociales. En aquel entonces vivía en Pekín. Me fui a la plaza Tiananmen porque todos los demás iban allí. No pensaba que era algo especial. Pero lo que vio cambió su vida para siempre. Los estudiantes estaban de luto por el ex líder del partido, Hu Yaobang, un reformador que había sido despedido 2 años antes. Para ellos era víctima de una élite corrupta del partido. Pronto hubo más motivos: los derechos humanos, el nivel de vida bajo, la corrupción. Me peleé con mi padre. Me dijo: si los estudiantes siguen así, se derramará sangre. Yo no estuve de acuerdo. Nadie pensaba en derramar sangre. El padre de Bao Pu era un alto funcionario en el partido.
No sabía que todo iba a terminar como una tragedia, pero sí sabía que era un asunto muy complejo que podría provocar grandes conflictos. Bao Tong era un confidente de Zhao Ziyang. El secretario general quería buscar el diálogo con los estudiantes, pero tenía un adversario, Li Peng. El primer ministro quería mostrar dureza. No me interesaba lo que hacía mi padre en el gobierno. El hijo no sabía que era otro quien tomaba las decisiones entre bastidores, Deng Xiaoping. Oficialmente, el reformador económico ya había renunciado a la mayoría de sus cargos. Todo el país lo sabía. Deng Xiaoping había destituido a Hun Yaobang. El periódico del partido calificó las protestas de motín contrarrevolucionario y avivó aún más la ira. Un gobierno que intenta oprimirnos es como un burro tratando de vencer a un tigre. Todos estaban entusiasmados, pensábamos que pronto íbamos a ganar. Casi todos nos apoyaban al final. En las semanas siguientes, los estudiantes se volvieron más radicales. Iniciaron una huelga de hambre y exigieron negociaciones directas con el gobierno. Pero había un aire pesimista en casa. Me enteré de que el gobierno se endurecía, que estaban planeando algo. Tenía más y más miedo. El 18 de mayo, Deng Xiaoping reunió a los cuadros del mando más importantes para decidir sobre el estado de emergencia. Zhao Ziyang desapareció de la vida pública. Pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Sabía que me estaban investigando. Lo que no sabía era qué pasaría en la cárcel. Bao Tong fue arrestado una semana después de la caída de Zhao. Las tropas entraron en el centro de la ciudad, pero fueron detenidas por los ciudadanos. La noche del 4 de junio volvieron, esta vez con instrucciones de utilizar todos los medios necesarios. Cuando empezaron a disparar, pensé que disparaban al aire o que usaban balas de goma. Y luego vi a alguien con un agujero en la barriga. La gente transportaba a los heridos al hospital en bicicletas. Solo ahí percibí que disparaban de verdad. Bao Pu dejó el país poco después. Hoy en día publica libros críticos, muchos de ellos sobre 1989. Es aún una herida abierta. Bao Tong salió de la cárcel en 1999, 8 años después de ser detenido. Hoy en día vive bajo vigilancia permanente en Pekín. Cuando me expulsaron del partido me liberaron. Mi cerebro y mi lengua son hoy libres. El padre y el hijo no se ven a menudo. Bao Pu puede visitar a su padre una vez al año y algunos años ni se ven. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje interesantísimo de la televisión alemana, un poco más completo que los anteriores, sobre los acontecimientos de las protestas prodemocráticas de los estudiantes en Beijing y en otras partes de China, y de cómo fue reprimida brutalmente. Y finalmente, el asistente del secretario general del partido, cómo fue también... Bien interesante el reportaje. Aislado. Yo creo que esto es un tema para pensar. Sobre todo, yo pienso que lo más importante es considerar, eso fueron acontecimientos hace 30 años, pero considerar la relación entre socialismo y democracia, sin ser socialdemocracia, sin volver a ser administradores
del Estado capitalista. Entonces, ¿qué alternativa hay? ¿Hay alternativa? ¿No la hay? No sé. Yo creo que por el momento no hay modelo, por lo menos. Y que hay temas nuevos, el tema medioambiental, el ambiente, el tema que no existían en esa época. De la inteligencia artificial, la tecnología. Yo creo que obligan, ¿no?, a reinventar esa un modelo reflexión, totalmente nuevo, yo diría. Porque evidentemente... Es que son ingredientes muy nuevos, señores. No se manejaban en esa época. Yo creo que lo más interesante de las últimas elecciones europeas, ¿no?, para volver fue la buena aceptación de los ecologistas en la juventud, tanto Alemania, Francia, Dinamarca, otros países. ¿Por qué? Porque la juventud europea no ve ya en los partidos de la izquierda tradicional soluciones a los problemas más inmediatos, que para ellos son los problemas medioambientales. No lo ven ninguno de las dos tendencias. Nosotros queremos vivir en 30 años. Sí, claro. Eso es el discurso, ¿no?, de la juventud. ¿Y cómo hacerlo sino cambiar el modelo capitalista, que evidentemente es tan dañino para el medio ambiente como el modelo socialista soviético chino? Uno de los puntos también interesantes que es bueno recordar de esa época fue que coincidió esta revuelta con la visita de Mikhail Gorbachev en China, y fue para las autoridades, pues vergonzoso según ellos, porque no lo pudieron recibir en la plaza de Tiananmen, que era donde pues tradicionalmente se recibían estas autoridades. Interesante el tema, Jean-Michel, o sea que yo creo que estos análisis, como decía Julio al principio, son importantes hacerlos para entender mejor el contexto, ¿no?, de toda la historia. Se nos acabó el tiempo, señores. Muchas gracias, Jean-Michel. De nada. Gracias. Hasta la próxima.